Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Ya tenemos en Colombia a esta hora en Al Día Noticias a través de emisora punto 5, 1490 del AM. También estamos a través de www.aldianoticiasconjondidier.com. Invitamos a Gabriel Cifuentes, él es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde. Gabriel, bienvenido. John Didier, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo para toda la audiencia y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, para ilustración de los oyentes, ¿quién es Gabriel Cifuentes que ahora decide participar en política? ¿Ya había hecho antes alguna incursión? No, John Didier, la verdad es que yo vengo de trabajar durante muchos años en el sector público, conozco al Estado muy bien por dentro, fui secretario de Transparencia, o como se le conoce, SAR Anticorrupción, trabajé en Planeación Nacional, en la Fiscalía, en fin, dedicado al sector público, con una vocación pública muy marcada, pero la política electoral no me había todavía atrevido a explorarla. Y en los últimos años me dediqué a la academia, estuve de profesor de tiempo completo en la Universidad del Norte en temas de derechos humanos, de justicia transicional, que es a lo que yo me he dedicado a lo largo de mi vida profesional y académica. Bueno, hay que decir de Gabriel Cifuentes que inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, es el número 103 en la lista del Partido Verde. Su bandera de campaña será la paz. ¿Por qué la paz? Pues John Didier, porque la paz es el presupuesto para cualquier otra cosa en nuestro país, porque la paz es el principal activo que tiene Colombia, porque por más de que nos parezca extraño, sin que haya paz no puede haber seguridad, sin paz no puede haber transparencia, sin paz no puede haber equidad social, y porque John Didier, la paz no es simplemente lo que está escrito en los acuerdos. La paz es un cambio en la forma como nosotros nos relacionamos. Es increíble, John Didier, y bueno, usted además que está tan conectado con las noticias, que solo en este último año se hayan cometido 91 masacres, o que cada 36 horas asesinen a un líder social, o que desde la firma de los acuerdos hayan asesinado a 385 excombatientes y eso ni siquiera marque un titular. Hemos normalizado una situación de conflicto, hemos normalizado la violencia y hemos normalizado la guerra, y eso pues nos está impidiendo como sociedad salir adelante. Cada peso que invertimos en la guerra es un peso menos en la educación, cada peso en la guerra es un peso menos en la salud, cada peso en la guerra es un peso menos en la infraestructura. Entonces lo que tenemos que hacer es desatarnos de ese yunque que significa la violencia para mejorar como sociedad y para verdaderamente poder invertir en lo que la gente está clamando, que es seguridad, educación, trabajo, empleo, vivienda, infraestructura. Nosotros puede que no nos demos cuenta, pero a nosotros la violencia y la guerra no solo nos ha quitado mucho, sino que nos está quitando demasiado frente al futuro de nuestros jóvenes, frente a nuestro propio futuro. Entonces, lo que hay que hacer es todos los días recordar que Colombia merece ser un país en paz, que tenemos que pasar la página de la violencia y que tenemos que comenzar a explorar nuestro potencial como país. Ya hemos estado atados a la violencia demasiado tiempo, es hora de dar un paso adelante, cumplir los acuerdos, entender la importancia de la paz y explotar todo nuestro potencial. Correcto. Gabriel es magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York, PhD en Derecho Penal de la Universidad de Roma y abogado de la Universidad de los Andes. O sea, bien preparado en Derecho sí está ahí a nivel internacional, ¿no? Sí, la verdad he tenido la suerte, he tenido la fortuna, John Didier, de prepararme, y es por eso también que en este momento, cuando decido lanzarme a la Cámara de Representantes, lo hago también con una enorme dosis de responsabilidad, sabiendo que cuando uno ve el Congreso, yo no sé usted qué piense, pero uno cuando ve el Congreso,
uno siente desconfianza, uno siente desconcierto, porque uno ve muchas veces a unos ausentistas, a corruptos, a personas anatolios que no saben ni siquiera cómo se tiene que votar y en qué sentido lo tienen que hacer. Yo llego a esta decisión no por vanidades, sino por un sentido de responsabilidad, sabiendo que tengo que poner a disposición mi conocimiento, pero también mi experiencia profesional. Yo no voy a hablar, John Didier, en este momento de cosas que probablemente no he estudiado. Es por eso que la propuesta que nosotros vamos a llevar al Congreso tiene que ver con los temas frente a los que me he preparado toda la vida y frente a los que estoy seguro que puedo aportarle al país en estos momentos que tanto se necesita. Claro. Seguimos describiendo lo que es la hoja de vida de Gabriel Cifuentes para que los colombianos tengan información. Seguramente, como lo han señalado, pues, él mismo lo ha señalado, fue secretario de Transparencia de la Presidencia de la República y director de Justicia, Seguridad y Gobierno en la Dirección Nacional de Planeación. También ha sido columnista del diario El Tiempo y docente universitario. Ha decidido aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá para defender la implementación de los acuerdos y acercarlos a los barrios de la capital. Su bandera de campaña será la paz, ni un paso atrás. Es importante, Gabriel, decir que su padre es el presidente de la JEP, es magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes. Pues yo no lo digo muy frecuentemente, me siento absolutamente honrado, de él he aprendido mucho, pero sobre todo, John Didier, lo que eso ha producido desde que yo estaba chiquitico en la casa, cuando mi papá era magistrado, después defensor del pueblo, conocí de primera mano las historias de una Colombia desgarrada y de una Colombia en donde ha primado la indiferencia de las personas frente al dolor y frente a la violencia y las historias de guerra. Yo me acuerdo que llegaba a la casa mi papá absolutamente sorprendido en la época de la violencia paramilitar, en la época en la que se comenzaron a denunciar los falsos positivos, en la época donde la guerrilla tenía azotado a la mitad del país. Entonces, inevitablemente, John Didier, pues creciendo en un hogar donde el tema de los derechos humanos, las discusiones constitucionales, las discusiones sobre la realidad del país me marcó infinitamente, y ahorita yo siento un gran orgullo por lo que está haciendo mi padre en la JEP. Creo que verdaderamente se ha avanzado mucho más de lo que ha avanzado la justicia en 30 años, e inevitablemente pues eso ha dejado una marca en mí, ha dejado una cicatriz en el sentido positivo, que además me ha dado pues las herramientas y me ha dado ese conocimiento y esa exposición suficiente para conocer y entender la importancia que significa construir paz aquí en Colombia. Ya. Permítame, vamos a hacer una primera pausa aquí en el Día Noticias a través de emisora .5, 1490 de la M, y cuando regresemos también estaremos con el representante a la Cámara, que creo que ahora va para el Senado, León Freddy Muñoz, también es del partido Alianza Verde. Unos segunditos y ya continuamos en este diálogo de Al Día Noticias a través de emisora .5. Te invitamos a sumergirte y disfrutar de una experiencia única con Pacificando. El mar empieza aquí. El show de iluminación del Jardín Botánico de Bogotá, inspirado en la magia de las ballenas jorobadas. Del 6 de diciembre al 16 de enero. Consulta horarios y tarifas en www.bogotá.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando. Dile no al hurto de tapas y rejillas. Ayúdanos a reportar este delito que pone en riesgo tu vida en la calle y el óptimo servicio del alcantarillado. Denuncia en la línea 116. Somos agua para la vida, generando bienestar para la gente. Bogotá está mejorando. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados y servicios. En esta Navidad y Año Nuevo desearía estar en Colombia con mi familia. Por ahora solo puedo enviarles unos regalitos y descubrí que puedo hacerlo por tráfico postal y mandar hasta $2.000 americanos en mercancías. Tú también puedes hacerlo. Consulta más información en la página de la DIAN. Sigue nuestras recomendaciones para tener un fin de año feliz con tus envíos y compras por internet hacia Colombia. DIAN, por una Colombia más honesta. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
¿Apoyas a una persona con discapacidad? En el sistema de cuidado, la Secretaría de Integración Social tiene servicios para su bienestar, con múltiples actividades que promueven su autonomía. Mientras, tú puedes darte un respiro con actividades de bienestar o formarte en muchos temas. Inscríbete gratis en sistemadecuidado.gov.co. En Bogotá, cuidamos a las que nos cuidan. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Sabías que ahora puedes personalizar tu tarjeta Tu Llave desde casa? Entra a www.tullaveplus.gov.co. Ingresa a la opción Personalización Tu Llave desde casa y selecciona Regístrate aquí. Solo debes seguir los pasos. ¿Y tú, ya tienes tu tarjeta personalizada Tu Llave? Bogotá está mejorando. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Periodismo en profundidad. Radio digital. Al día noticias con JohnDidier.com. Estamos en el Día Noticias con Gabriel Cifuentes y ahora saludamos a León Freddy Muñoz, actualmente representante de la Cámara. León Freddy Muñoz del Partido Alianza Verde, bienvenido. Hola John, ¿qué tal? Un saludo muy especial, muy buenos días para ti y para todos los que nos oyen y los que nos pueden ver también aquí en este hermoso programa. Muchas gracias, John. Sí, estamos también a través de emisora .5, 1490 de la M en Bogotá. Usted ya no va para la Cámara, va para el Senado, ¿cierto? Sí, voy para el Senado, número 8 de la Alianza Verde. Número 8. Número 8 de la Alianza Verde para el Senado. Bueno, y contémosle a los oyentes de Al Día Noticias por qué quiere dar ese salto de la Cámara por el departamento de Antioquia a ser senador de la República. Bueno, no, yo creo que aquí hay un asunto de principios. Nosotros cuando empezamos en la política, que fue en el municipio de Bello, pues lo que siempre dijimos fue no atornillarnos en el poder. Entonces estuve en el consejo un periodo, abrimos espacio, hoy tenemos 4 concejales, estoy en la Cámara un periodo, que la intención nuestra es que lleguen 3 ya por Antioquia a la Cámara por el Verde. Voy al Senado a estar un solo periodo para seguir abriendo espacios, yo creo que hay que democratizar estos escenarios, hay que permitir que lleguen otras personas, otras nuevas fuerzas, pensamientos, pero sobre todo de los sectores alternativos. Entonces no, es el paso y el no atornillarnos en el poder. Pues, y el ejercicio obviamente creo que es importante lo que se ha hecho y seguir haciendo en el Senado pues, lo que hemos hecho en Cámara. Control político, seguir proponiendo algunas iniciativas para el país, para la gente que ha sido históricamente excluida, que más lo necesita. Entonces yo creo que un periodo es suficiente para estas cosas, hay que abrir espacios y venir a seguir ayudando en Antioquia, que yo creo que Antioquia merece democratizarse un poco más. Entonces no, es esos principios de poder abrir espacios para otros hombres y mujeres que están ahí, que no pueden estar eternamente haciendo fila como sucede en otros partidos que se quedan 48 años en el Senado. Hay gente que tiene 30 años en el Senado, 25 años en el Senado o en la Cámara. Y entonces la gente, ¿qué? Yo creo que hay que abrirle espacios para que otros participen y ahorita que este país viene cambiando, que los jóvenes vienen impulsando iniciativas, que los jóvenes vienen motivándose, pues lo que nos toca a nosotros es abrirle espacio a las juventudes, a esas nuevas juventudes que están reclamando de verdad ser incluidos en el desarrollo de este país. Bueno, y para mostrar tiene que tumbó a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, con el contrato de centros poblados. Pues yo creo que hemos hecho muchas cosas. Esa es entre una de esos debates de control político. Creo que ha sido un debate muy importante, sin duda alguna, sobre todo por la coyuntura que vivía el país en medio de la pandemia, la necesidad de la conectividad, la necesidad de democratizar el Internet, de democratizar el conocimiento. Y lo que vimos con la ministra Karen Abudinen, pues una desfachatez absoluta, donde no supo cuidar los recursos públicos que iban a resolver una situación lamentable. Yo creo que ese debate fue importante, fue muy importante y yo creo que de pronto lo más importante es que se ha dado en estos 4 años de paso por la Cámara. Logramos evidenciar los altos grados de corrupción de funcionarios públicos ligados a estructuras privadas que se usurpan lo público. Yo creo que eso fue importante haberlo evidenciado y sobre todo haberla sacado y que la gente se dé cuenta que los debates dan resultados, que hacer debates de control político dan buenos resultados. Y eso es lo que yo convoco a la gente. Yo creo que aquí nosotros estamos en estos espacios para 2 funciones concretas. Una, para hacer debates de control político, o sea, cuidar lo público, y eso fue lo que pasó con la ministra.
y lo otro es para proponer proyectos de ley o actos legislativos para que vayan a resolver la problemática de la inmensa mayoría. Entonces yo creo que hay para mostrar muchas cosas, pero creo que sí, la más importante en este periodo puede ser haber sacado a la ministra Karen Abudinen, que abusó de los recursos públicos. Ya. Y como representante, ¿qué proyecto de ley logró sacar adelante que sea hoy ley de la República, política pública para Colombia? A ver, nosotros de los sectores alternativos, pues los proyectos de ley realmente importantes y transformadores, pues se nos quedan en el camino, porque ahí obviamente no tenemos las mayorías y lo que proponemos es demasiado bueno que al gobierno no le interesa. Por ejemplo, yo propuse el Internet como un derecho fundamental, o sea, que el Internet fuera para todos, sin exclusión alguna, no importa su raza, su credo, su orientación sexual, no importa su vulnerabilidad, que todo el mundo tenga Internet. Lo propusimos, obviamente no les gusta porque el Internet democratiza y genera conocimiento. Propusimos que la educación superior pública sea un derecho fundamental para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación superior pública de manera amplia, gratuita, universal y de calidad. Obviamente no les interesa porque prefieren un pueblo embrutecido, no un pueblo que piense. Yo creo que propusimos muchas cosas. Ahorita propusimos el CISBEN para las mascotas, para los animalitos de compañía. En un país donde hay más de 9 millones de animales en la calle, de animales domésticos en la calle, el 60% de los hogares del país tiene algún animal de compañía y vemos pues que la mayoría de la gente son de estratos 1, 2 y 3. Entonces no hay cómo ayudar a esos animalitos. Entonces lo que hay que generar es un CISBEN para atenderlos. Lo hemos propuesto, pues tampoco le interesa a este gobierno, porque lo único que le interesa es seguir generando incentivos tributarios a los bancos, a los más ricos. Pero yo sí creo que aquí hay cosas importantes. Por ejemplo, el Sistema General de Participaciones. Nosotros propusimos ponerle un piso, que es donde llegan los recursos para la educación, para la salud y el saneamiento de agua potable. Tampoco les interesa. Hoy estamos quedando sin recursos. Propusimos reformas profundas a la Ley 30, propusimos que es la Ley de Educación, propusimos reformas a la cultura para que lleguen recursos para los que hacen arte, para los que hacen cultura, y aquí ni siquiera hay un censo para ellos. Yo creo que nosotros proponemos cosas para la gente y los debates alrededor de la paz. Yo creo que es otra de las iniciativas que hemos defendido, la paz sobre todas las cosas, la paz, los derechos humanos. Bueno, hemos estado con un montón de cosas que proponemos y proponemos, pero entonces este gobierno no le interesa y por eso no pasa. Lo que han pasado son iniciativas que yo creo que son importantes, pero obviamente no tienen la repercusión que puede tener el derecho a la educación superior pública o el derecho al Internet para todos. Soy coautor de varios proyectos de ley que ya hoy son ley. Por ejemplo, la ley de honores para las víctimas de Bojayá. Yo creo que eso es importante, es un proyecto de ley bastante importante que reivindica lo que pasó en Bojayá, la memoria de los asesinatos en Bojayá. Iniciativas de este tipo, han pasado 3, 4 iniciativas, pero lo esencial que yo creo, lo más esencial es realmente que vayan a empoderar las juventudes, temas de educación, Internet, obviamente no van a pasar, este gobierno no le interesa, por eso necesitamos, y eso es lo que seguramente el 13 de marzo vamos a hacer, ser mayorías en el Congreso de los sectores alternativos, y si somos mayorías seguramente vamos a hacer las reformas que el país necesita, y vamos a seguir proponiendo nuestras iniciativas, ponerlas en el Congreso, pero sobre todo a la ciudadanía. Aquí la ciudadanía también tiene que conocer esto y la ciudadanía tiene que volcarse a defenderlas. Lo que pasó desde el 28 de abril, el estallido social, pues son todos esos reclamos que están ahí puestos en proyectos de ley, pero que este gobierno no deja pasar. Y esas juventudes pues tienen que seguir reclamando y sobre todo participando. Lo que pasó en Chile es muy diciente y eso nos puede pasar ahorita en marzo y obviamente en mayo. Ser mayoría en el Congreso y ganar la presidencia. Chile es un gran ejemplo para lo que se viene en Colombia. Permítame, representante y ahora aspirante al Senado, León Freddy Muñoz, hacemos una segunda y última pausa aquí en Al Día Noticias y ya regresamos porque usted ha planteado unos temas bastante interesantes que ojalá nos alcance el tiempo para poderlo abordar aquí en Al Día Noticias a través de emisora Punto 5. Te invitamos a sumergirte y disfrutar de una experiencia única con Pacificando. El mar empieza aquí. El show de iluminación del Jardín Botánico de Bogotá, inspirado en la magia de las ballenas jorobadas. Del 6 de diciembre al 16 de enero. Consulta horarios y tarifas en www.bogotá.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando.
Estudié psicología con el apoyo de ICETEX y ya empecé trabajo en comunidad. Y yo soy veterinario. Amo mi carrera porque tengo un hogar de paso de animales abandonados y pude cumplir mis sueños con ICETEX. Si tienes dificultades con tu crédito, en ICETEX estamos para buscar una solución. Comunícate gratis al 018.000 112-845 si la mora es menor a 90 días o al 018.000 119-716 si tienes moras mayores a 90 días. Únete a nuestra Jornada Nacional de Soluciones. Juntos podemos. Estamos contigo. ICETEX, más cerca de ti. Gobierno de Colombia. Dile no al hurto de tapas y rejillas. Ayúdanos a reportar este delito que pone en riesgo tu vida en la calle y el óptimo servicio del alcantarillado. Denuncia en la línea 116. Somos agua para la vida, generando bienestar para la gente. Bogotá está mejorando. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados Superservicios. En esta Navidad y Año Nuevo desearía estar en Colombia con mi familia. Por ahora solo puedo enviarles unos regalitos y descubrí que puedo hacerlo por tráfico postal y mandar hasta $2.000 americanos en mercancías. Tú también puedes hacerlo. Consulta más información en la página de la DIAN. Sigue nuestras recomendaciones para tener un fin de año feliz con tus envíos y compras por Internet hacia Colombia. DIAN, por una Colombia más honesta. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Sabías que con la tarjeta personalizada tu llave puedes bloquear tu saldo en caso de pérdida o robo? Para hacer uso de este beneficio debes comunicarte al 482-4304 de lunes a domingo de 5 de la mañana a 11 de la noche y solicitar el bloqueo. Este se realizará al cierre de la operación del sistema. Bogotá está mejorando. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Periodismo en profundidad. Radio digital. Al día noticias con JohnDidier.com. La situación en Colombia está un poco difícil. El salario de 1 millón de pesos, ¿le gusta a Gabriel Cifuentes? ¿Cree que es una buena decisión la que tomó el gobierno? No, yo creo que el aumento ha sido un aumento histórico, en el sentido que no se tenía un aumento así desde hace años. Sin embargo, creo que sigue siendo insuficiente. A la gente hay que preguntarle en la calle si con el nivel de inflación que llega al 5%, si con el aumento de los costos de la canasta familiar, si con el aumento de costo de vida, ese millón le alcanza. Entonces uno no lo puede medir en porcentaje, pues sí, uno le dicen aumento del 10%, pues eso parecería ser muchísimo, pero que haya personas que hoy en día se ganen 1 millón de pesos, eso es casi 35 veces menos de lo que se gana un congresista, en un país donde hay una brecha social, donde ese 1 millón de pesos no alcanza para pagar un arriendo, darle una educación digna a los hijos, poder transportarse dignamente, poder tener una serie de comodidades adicionales a la mera supervivencia. Creo que es lo que nosotros tendríamos que estar pensando. Aquí hay una enorme brecha social, John Didier, aquí tenemos unas enormes necesidades y si bien es importante reconocer que porcentualmente ese aumento fue relevante, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una población que además durante la pandemia se ha visto afectada, empobrecida y que tiene un abismo, unas diferencias sociales enormes con el resto de la población. Gabriel, gracias por estar en Al Día de Noticias. 103 en la lista del Partido Alianza Verde. Muchísimas gracias, John Didier, por la invitación. Un saludo muy cordial a toda su audiencia. Y pues no se olviden, votar verde 103 para la Cámara de Bogotá. Un feliz saludo y también aprovecho para saludar a León Freddy. Próximamente colegas, 8 en la lista. Estaremos. Por el Partido Verde, así que un honor, mi hermano, un honor, Gabriel, hermano. Yo sé que vamos a estar allí en el Congreso y es un honor compartir contigo. Y lo que tus tú dices, calidades. Vamos a hacer gobierno, vamos a hacer además mayorías y esos proyectos que mencionabas, como
como que creo que es fundamental el Internet como un derecho fundamental para cerrar las brechas digitales, el ven para las mascotas y los proyectos que Qué estás pena, mencionando. se nos agotó el tiempo, Gabriel, muy amable, gracias. León Freddy, rápidamente su número para el Senado en la Alianza Verde. 8, número 8, no le olvide, el chavo del 8, la bola 8, el que quiere bizcochote por el 8. Sí. Ahí estamos, el 8 del Senado por la Alianza Verde. 8, un número muy fácil de aprender. Un número que le gusta mucho a la gente. Voy a saludar a José Daniel López, pero lo voy a tener que invitar para mañana porque el tiempo se nos agotó, José Daniel López. José Daniel, buenos días. Le saluda el Día Noticias. Bueno, no alcanza, ya llegamos al final del Día Noticias, servicios técnicos. Edwin Reyes, yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.